Bueno, ahorita vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. El ejercicio nos pide que hagamos la sumatoria de estos tres vectores, donde me dan el vector A, que tiene un módulo o una magnitud de 100 kilómetros, con una dirección de 60 grados. El vector B, que tiene un módulo o una magnitud de 180 kilómetros, con una dirección de 30 grados. Y el vector C, que tiene un módulo o magnitud de 240 kilómetros y un ángulo de 70 grados, o su dirección es de 70 grados. Ahora bien, para poder desarrollar este ejercicio, esta sumatoria de estos tres vectores, vamos a usar el método analítico. El método analítico consta de tres partes o tres pasos muy importantes. El primer paso, que es el que vamos a trabajar en este momento, el paso 1, es encontrar los componentes de X y Y de cada uno de los vectores. ¿Qué significa esto? Que vamos a ubicar para poderlos encontrar de esta manera. Aquí sería mi componente en X, entonces aquí sería AX y aquí sería mi componente en Y. Entonces aquí sería AY. Ahora vamos aquí. Aquí sería mi componente, para ser más exactos, lo voy a hacer del color de cada vector, del componente B, los componentes del vector B. Entonces, en este caso, aquí sería VY y aquí sería mi VX. Y vamos con este componente, donde aquí sería mi componente Y y aquí sería mi componente en X. Ahora bien, como ustedes ven, en cada vector se me forma un triángulo. En este caso, vamos a identificar donde aquí tenemos nuestro ángulo. Vamos a empezar con los componentes para A, para el vector A. Componentes para el vector A. Entonces nosotros tenemos que encontrar a X y tenemos que encontrar a Y. Aquí tenemos nuestro vector, que es el que ya nos dan la magnitud. Y nosotros tenemos que identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. En este caso, este se me convierte en mi hipotenusa. De 60, este sería mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Entonces, para poder encontrar, nosotros tenemos que utilizar las identidades trigonométricas y en este caso, para poder encontrar, por ejemplo, mi cateto opuesto, que en este caso es mi componente en Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, vamos a empezar. Ya nosotros sabemos que el coseno de 60 grados va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que en este caso, aquí, para que ustedes no se le olvide, el coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ahorita nosotros vamos a sacar los componentes utilizando estas identidades trigonométricas y nos va a quedar así. Nosotros vamos a reemplazar solo los datos. Entonces, coseno de 60, que es el ángulo que nosotros estamos ocupando, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso sería AX,
sobre nuestra hipotenusa, que en este caso es nuestro vector A, que nosotros ya sabemos que vale 100 kilómetros. Ahora bien, como nosotros tenemos que encontrar nuestro componente en AX, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Despejamos, entonces nos va a quedar que AX va a ser igual a ¿qué? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda el vector A, el módulo del vector A, coseno de 60 grados. Ahora bien, si nosotros queremos hacer el opuesto, entonces, que es como el inverso, entonces aquí utilizaríamos el seno. Seno de 60 grados va a ser igual al componente en Y sobre la hipotenusa, que es nuestro vector, y nos va a quedar de la misma manera. Nos va a quedar que el componente en AY va a ser igual a el vector A seno de 60 grados. Ahora bien, como ustedes ven, esto es lo que siempre vamos a utilizar para poder encontrar los componentes en los demás vectores. Esta fórmula siempre se va a utilizar, lo único que va a cambiar es el módulo del vector que vamos a encontrar y la dirección, que en este caso es el ángulo que tiene cada vector. Entonces, de esta manera, nosotros solo reemplazamos datos y nos va a quedar así. Entonces, aquí para encontrar me quedaría AX va a ser igual a el módulo de A o mi vector A, que es 100 kilómetros por el coseno de 60 grados. Al hacer eso en nuestra calculadora, cada uno lo tiene que verificar y eso me va a dar 50 kilómetros. Ahora vamos a hacer el componente en Y. A Y va a ser igual a que ya sabemos que mide 100 kilómetros por el seno de 60. Y eso me va a dar como resultado, ya ustedes lo hacen en su calculadora para verificar, y eso me va a dar 86.6 kilómetros. Significa que los componentes, entonces aquí lo vamos a ir poniendo, este componente en Y me va a quedar 86.6 kilómetros y este nos va a quedar de 50 kilómetros. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer, ahorita vamos a hacerlo con B, para B. Los componentes para el vector B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Que acá me va a quedar Bx entre B. Entonces aquí me va a quedar componente de Bx va a ser igual al vector B por el coseno de 60. Aquí me va a quedar By entre el vector B. Entonces aquí me va a quedar el vector B seno de 60. Ustedes saben que aquí ya no son 60, sino que son 30. Entonces, eso es lo que va a variar en cada ejercicio. Entonces, aquí ya lo tenemos los datos completos.
solo reemplazamos los datos. Entonces aquí me va a quedar el componente Bx va a ser igual. B dice que son 180 kilómetros por el coseno de 30. Si nosotros hacemos eso en nuestra calculadora, eso me va a dar un resultado. Pero quiero que ustedes tengan muy claro. ¿Se acuerda cuando vimos en los cuadrantes cómo eran los valores de nuestros componentes? En este caso, el componente en X es negativo y el componente en Y es positivo. Como ustedes ven, los valores de X aquí son negativos. Entonces significa que nuestro resultado aquí va a dar negativo. Entonces hacemos la operación 180 multiplicado por el coseno de 30 y eso nos va a dar como resultado 155.9 kilómetros. ¿Por qué es negativo? Porque nuestros componentes del vector B en X tiene un valor negativo. Ahora vamos a hacer con los componentes del vector en Y. Entonces eso va a ser igual. Eso va a ser igual a 180 kilómetros por el seno de 30. Y eso nos va a dar como resultado a nosotros 90 kilómetros. Y ustedes saben que es positivo porque nuestro componente en Y son valores positivos. Entonces, por eso queda positivo. Ahora ya encontramos tanto los componentes y ahorita lo vamos a hacer ahí. Ya enseguida vamos a hacer aquí un resumen para que los tengamos los componentes que ya hemos encontrado. Los vamos a poner aquí porque los vamos a seguir utilizando. Entonces el AX tiene un valor de 50 kilómetros. A Y tenemos un valor de 86.6 kilómetros. Todos dos son positivos porque ustedes ven que los valores de X y de Y en el primer cuadrante siempre son positivos. Ahora vamos con B. Bx me da como resultado menos 155.9 kilómetros y BY tiene un valor de 90 kilómetros. Ahora solo nos falta lo del vector C. Aquí se nos había olvidado cambiarlo en el anterior. Lo voy a copiar todo para que ustedes vean. Aquí sería coseno de 30. Aquí sería Bx sobre el vector B. Aquí sí está ya bien. Y aquí sería el seno de 30 grados. Así tiene que quedar porque se nos había olvidado cambiar, que era el coseno de 3, estaba en coseno de 60, que era el de A. Ahorita vamos a hacer el del B, que es coseno de 30, y por eso fue que aquí salió los valores por la equivocación que no habíamos borrado. Ahora voy a cambiar, porque ahorita ya vamos con él para C. Para el vector C. Y ahí tenemos un ángulo de 70 grados. Entonces aquí me va a quedar C X sobre el vector C. Aquí sería CX. Aquí sería 70. Entonces aquí me va a quedar, solo reemplazamos los valores. Nos dicen que el vector C tiene un módulo o una magnitud de 240 kilómetros por el coseno de 70.
Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado? Ese resultado, ya ustedes lo pueden hacer en su calculadora y nos va a dar un resultado negativo, porque como ustedes ven, los componentes en X y en Y son negativos en este cuadrante. Entonces nos va a dar un valor negativo que da como resultado menos 82.1 kilómetros. Ahora vamos a hacerlo para encontrar los componentes en Y. Entonces a mí me queda seno de 70 grados, CY, C componentes de C en Y, entre el vector C. Entonces aquí nos va a quedar componente del vector C en Y, nos queda seno de 70. Como ustedes ven, ahí solo tienen que cambiar la dirección y la magnitud del vector de lo que ustedes están encontrando. Entonces, CY va a ser igual a 240 por el seno de 70. Y esto me va a dar como resultado menos. ¿Por qué quedan menos? Porque ya ustedes saben que los componentes tanto en Y como en X son valores negativos. Entonces me queda menos 255.5 kilómetros. Entonces aquí ya nosotros tenemos los componentes de C, del vector C. Cx va a ser igual a menos 82.1 kilómetro y componentes en Y del vector C van a ser menos 255.5 kilómetros. Bueno, de esa manera ustedes van a sacar los componentes, que es el paso número en encontrar los componentes tanto de X y de Y de cada uno de los vectores. Ahora vamos a hacer el paso 2. Que es la sumatoria de los componentes. En este caso, vamos a sumar la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner todos los componentes, vamos a sumar todos los componentes, tanto de AX, BX y CX. Entonces, lo voy a hacer así en fórmula y después solo reemplazamos los datos. Entonces, aquí a mí me va a quedar AX más BX más CX. Tienen que tener en cuenta los signos que tienen cada uno de estos componentes para que la sumatoria les quede muy bien. Entonces, lo ideal es ocupar paréntesis. Entonces, la sumatoria, los valores de A son 50 kilómetros más en B menos 155.9 kilómetros más en C menos 82.1 kilómetro. Ahora bien, si nosotros hacemos la operación de la ley de signos, nos va a quedar 50 kilómetros más por menos me queda menos 155.9 kilómetros más por menos me queda menos 82.1 kilómetros. Al hacerlo en la calculadora, eso nos va a dar como resultado menos 188 kilómetros. Entonces ya tenemos la primera sumatoria del componente X. Ahora vamos a hacer la sumatoria del componente Y. Entonces, AY más BY
más CY. Y hacemos lo mismo. Entonces aquí nos va a quedar, la sumatoria en Y va a ser igual. En A sería 86.6 kilómetros, más en BY, que es 90 kilómetros, más la de C, que es menos 255.5 kilómetros. Hacemos lo mismo. Entonces esto me va a quedar 86.6 kilómetros más 90 kilómetros, más por menos da menos 255.5 kilómetros. Al hacer la operación en tu calculadora, en la calculadora, nos da como resultado menos 48.9 kilómetros. Lo que nos interesa a nosotros aquí es la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Entonces estos valores los voy a poner yo aquí a un ladito porque los vamos a necesitar. Entonces la sumatoria en X me da, en la sumatoria de los componentes de X, eso va a ser igual a menos 188 kilómetros. Y los componentes en Y, la sumatoria de los componentes en Y, eso me va a dar como resultado menos 48.9 kilómetros. Esto es todo lo que tenemos que hacer en el paso 2. Ahora pasaremos al paso 3, que es hallar el resultante y la dirección. Hallar el resultante y la dirección. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Muy, muy sencillo. En este caso nosotros vamos a ocupar el teorema de Pitágoras y vamos a hacer el dibujo de lo que nos dice los componentes en X y los componentes en Y. Como usted ve, nosotros vamos a decir, como nos dicen que ambos son negativos, vamos a hacer como un dibujito para ustedes. Entonces, los componentes en X van para la izquierda porque nos dicen aquí que es negativo. Y los componentes en Y nos dice que son negativos, entonces significa que van para abajo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar el resultante, que es este. Entonces, aquí tenemos nuestro resultante, que es lo que vamos a encontrar. Aquí tenemos nuestro componente, nuestra sumatoria, nuestro componente en X y nuestra sumatoria en nuestro componente Y. Ahora bien, como nosotros ya tenemos esas dos sumatorias, vamos a utilizar lo del teorema de Pitágoras. Y ustedes ya saben que en el teorema de Pitágoras nosotros utilizamos C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y que para encontrarlo nos quedaría raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar utilizando los datos que tenemos aquí. Como ustedes saben, C siempre representa la hipotenusa, que en este caso es nuestro resultante. Entonces solo lo cambiamos. El resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Entonces, como nosotros tenemos que encontrar el resultante, entonces esto va a ser igual a la raíz de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado, que son datos que nosotros ya tenemos. Entonces esto nos va a quedar así.
Entonces, ¿cuánto es el valor de la sumatoria de x al cuadrado? Sería, el valor de la sumatoria de x sería menos 188 kilómetros elevado al cuadrado más la sumatoria de y, que en este caso sería menos 48.9 kilómetros. Entonces, nuestro resultante nos va a dar como resultado, ustedes lo pueden hacer directamente en su calculadora por el tiempo, pues yo ya lo tengo resuelto, y eso nos va a dar como resultado 194.3 kilómetros. Ya encontramos nuestro resultante. Ahora, ¿cómo podemos encontrar nosotros? ¿Cómo podemos encontrar nosotros nuestra dirección? Que como ustedes saben, es esta, que es nuestro ángulo, que es lo otro que me piden en el problema y es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como nosotros ya tenemos los componentes, nosotros ya tenemos para poder encontrar el ángulo, podemos utilizar las identidades trigonométricas en este caso. Ya nosotros tenemos también el resultante, pero para no complicarnos mucho, podemos utilizar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y la identidad que podemos ocupar ahí es la tangente. Tangente de teta es igual a opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, si nosotros podemos identificar, aquí tenemos nuestro ángulo, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto sería la sumatoria de y entre el adyacente, que es la sumatoria de x. Entonces, ya los valores nosotros los tenemos, que en este caso ya ustedes, aquí está la sumatoria de y, dice que es menos 48.9 kilómetros entre la sumatoria de x, que es igual a menos 188 kilómetros. Ahora bien, como a mí me piden que tengo que hallar el ángulo, yo tengo que aplicar la tangente inversa, tangente a la menos 1 de teta, y eso lo hacen directamente con la calculadora. Ustedes hacen la división y aplican tangente inversa, que eso es para encontrar, y nos da como resultado 14 grados. Y de esta manera terminamos este ejercicio utilizando el método analítico. Como ustedes ven, es un poco largo, pero es fácil y detallado. Desde que usted lleve los 3 pasos, usted nunca va a tener ningún inconveniente. De la tarea, yo les dejé que tienen que desarrollar un ejercicio. Están ubicados los 3 vectores. Yo les doy la magnitud de cada vector y les doy el ángulo que ocupa cada uno. Ahí está la imagen en la tarea y estos son los pasos que ustedes tienen que llevar a cabo para poderlo solucionar. Ahora bien, para terminar y para que todo quede más claro, quiero hacerles un ejercicio de sumatoria cuando solamente nos dan los componentes en el vector de esta manera, para que ustedes sepan cómo pueden encontrar el vector resultante, y eso se aplica tanto para la suma como para la resta. Entonces, en un ejercicio, a mí me pueden dar una serie de vectores. Entonces me dan el vector A con los componentes 5,2, el vector B con los componentes 3,8, el vector C con los componentes menos 3,5, el vector D con los componentes 2, menos 3 y el vector E
con los componentes menos 4, menos 8. Bueno, ya ustedes saben que son vectores que no son puntos porque todos tienen la flechita arriba. Y a mí me están pidiendo que tengo que hacer la sumatoria de A más B. Para hacer esta sumatoria por el método analítico, teniendo solo las componentes del vector A, ¿qué vamos a hacer? Ya ustedes saben que este es el componente AX y este es el componente AY. Ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer la sumatoria de A más B, lo primero que tenemos que hacer es crear esto. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a hacer los dos componentes. Componente en X y el componente en Y. A mí me piden sumar el vector A y el vector B. Aquí está, Bx y By. Entonces, para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es sumar los componentes. En este caso sería 5 y sería 3. Entonces, para poder encontrar A más B, eso va a ser igual. Y aquí se genera lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, aquí sería 5 más 3. Y en Y sería 2 más 8. Significa que como resultado, nuestra sumatoria del vector A más el vector B, nos van a quedar las coordenadas o nos van a quedar los componentes, sería 8,10. Y ahí ya tenemos el vector que resulta de esta sumatoria. Ahora bien, si a mí me piden, haga la sumatoria de C y D. Sumatoria de C más D. Se hace lo mismo, se generan los dos componentes, pero aquí hay que tener claro algo muy importante, que hay que poner los signos que tienen las coordenadas o los elementos de mis componentes en X y en Y. Entonces aquí nosotros tenemos CX, CY, DX y DY. Entonces, tenemos aquí, sería, ya sabemos que el componente en X es menos 3 más 2. Y en Y, los componentes serían 5 más, en este caso sería menos 3. ¿Por qué lo he hecho así con paréntesis? Porque ustedes ven, aquí se genera la multiplicación más por menos, da menos. Entonces lo vamos a poner directo. 5 menos 3. Entonces, en la sumatoria nos va a quedar como resultado C más D va a ser igual a menos 3 más 2, en este caso, como ustedes ven, me va a quedar menos 1, porque el número mayor es menos 3,2. Y aquí está el resultado. Pero a mí también me pueden pedir la sumatoria de tres vectores. En este caso me van a pedir el vector A, la sumatoria del vector A, más la sumatoria del vector D, más la sumatoria del vector E. Entonces esto va a ser igual y hacemos lo mismo. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Entonces aquí solo nos faltaría los componentes de NX y NY. Entonces solo trasladamos y tienen que hacerlo en el orden donde a ustedes se lo pidan, porque ya ustedes saben que no es lo mismo que sumen A, D y E, que sumen E más D más A. Eso lo tienen que tener muy claro. Este resultado varía. Entonces es bien importante que lleven todo en orden. Entonces A me dice que es 5. 5 más D, que es 2,
más E, que es menos 4, más menos 4. Y el siguiente sería, con Y sería A, sería 2 más menos 3 más menos 8. Entonces tenemos que hacerlo también. Yo lo voy a hacer pasito a pasito para que ustedes vean cómo nos da. Entonces sería 5 más 7 menos 4, 2 menos 3 menos 8. Entonces al hacer la operación me queda 5 más 7, me quedaría 12. Y 12 menos 4, eso me quedaría como resultado 8. 2. Entonces aquí sería 2 menos 3 me quedaría menos 1, menos 1. Menos 8 me queda menos 9. Entonces, aquí hagámoslo. 4 más 2 es, aquí yo me había equivocado, yo decía que raro. 5 más 2 es 7. Y 7 menos 4, eso sería igual a 3. Entonces, la sumatoria de A más D más el vector E va a ser igual. Y ya cuando usted lo grafique en el plano cartesiano, usted le tiene que dar esas coordenadas o se tiene que formar este vector. Ya para terminar, yo quiero que les quede muy claro. Si a mí me dicen que tengo que graficar este vector de la sumatoria de A, D y E, ¿qué tengo que hacer yo? Me están diciendo que como el 3 es positivo, yo tengo mi plano cartesiano, entonces son 3 unidades, 1, 2 y 3 en X, y serían 9 en Y. Entonces, como son 9 en Y, entonces son 3 y serían 9 para abajo. Entonces aquí se me genera mi vector, así de esta manera. Y aquí sería el vector de la sumatoria de, aquí lo voy a hacer más grandecito para que ustedes identifiquen. Entonces, si a mí me dicen que tengo que graficar esto, yo ahorita no voy a hacer el plano cartesiano, solo lo voy a hacer indicado, me dicen que son 3 unidades, entonces 1, 2 y 3. Y de ahí me dicen que son 9 unidades para abajo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cierto? Entonces aquí ya tengo las 3 unidades que son de mi componente en X y las 9 unidades. ¿Y por qué lo hice para abajo? Porque es negativo. Entonces, este componente va para allá, este va para abajo y de acá me resulta el componente. Entonces, la medida de esto, así, es la sumatoria de A y las unidades les tienen que más D más E. Así de sencillo. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Con esto vamos por terminado. Todo lo que tiene que ver con vectores y la utilización para... Ahora, si a mí me piden una resta, que es lo que quiero que ustedes tengan claro, cuando a mí me piden una resta, por ejemplo, A menos B, lo único que va a cambiar son los signos. Entonces aquí me va a quedar 5 menos 3, 2 menos 8. Entonces esto me va a dar como resultado 5 menos 3 sería 2, menos 6. Y ahí está mi resultado. Eso es lo único que va a cambiar. Cuando es resta, lo único que cambia son los signos. Que pasen feliz noche. Nos vemos en la próxima.